¿Cómo están todos? Estamos aquí en una nueva entrevista de México en el Mundo, este país. Julieta García, la directora de este país, una servidora, Susana Chacón. Y tenemos el día de hoy una invitada más que de lujo, la embajadora Marta Bárcena. Marta, bienvenida. Tiene una trayectoria de más de 40 años en el servicio exterior, responsabilidades, asignaciones y algunas de las últimas más importantes, porque no puedo decirles todas los 40 años, 43 años que Marta estuvo en el servicio exterior, pues son asignaciones realmente muy importantes. Una, por ejemplo, fue en la Embajada de Dinamarca, otra en la Embajada de Turquía, fue representante también en Roma de México ante la FAO, y la más importante, la última embajadora de México en Estados Unidos, en Washington. Marta tiene una trayectoria que nos podríamos pasar contando miles de anécdotas. En algún momento me dijiste en la reunión de embajadores que pues era una situación complicada al principio porque ellos no estaban acostumbrados a trabajar con mujeres. Y resulta que Marta llega a alguna reunión, algún evento, y lo primero que le dicen, oiga, ¿y dónde está el embajador de México? Entonces, le ha tocado todo tipo de circunstancias. Muchas gracias por estar con nosotros, querida Marta. Es un gusto verdaderamente, Susana, estar contigo, con Julieta y con este país que estábamos recordando que cumple su 30 aniversario y una revista que ha contribuido tanto al mejor conocimiento de México. Efectivamente, podría contar miles de historias. Hablando de datos y de estadísticas, Ankara, o Ankara, como llaman los turcos a su capital, tiene 135 embajadas. Están casi 140 embajadas representados y éramos 6 mujeres embajadoras solamente, de 135, 140. A pesar de que el servicio exterior turco tiene muchas mujeres trabajando, El servicio exterior turco yo creo que es casi 50-50% de mujeres y hombres. Pero no en los puestos más importantes, que es lo que es a veces complicado, ¿no? Exactamente, ese techo de cristal es muy difícil de romper en todos los países. Tan es así que la primera embajadora mujer ante Estados Unidos fui yo. Hasta el día de hoy, pues había tenido nada más la responsabilidad en hombres, ¿no? Entonces, pues sí, te tocó abrir muchos caminos. ¿Cuáles fueron los logros y los objetivos del gobierno de México, de la administración con Donald Trump, que es realmente el periodo que te toca a ti en Estados Unidos? La agenda con Estados Unidos es amplísima, es muy compleja, pero las instrucciones eran muy claras de los objetivos que podíamos manejar con la administración Trump. El primero era concluir todo el proceso de ratificación del TEMEC. Ustedes se acordarán que el TEMEC se firmó un día antes del cambio de gobierno, el 30 de noviembre del 2018, en Buenos Aires, Argentina, en el G20. El proceso de ratificación en cada uno de los 3 países era diferente y digamos que en México era quizás el comillas más fácil porque nada más tenía que pasar por el Senado de la República. En Estados Unidos tenía que pasar por ambas cámaras y primero entra a comités, básicamente al Comité de Medios y Procedimientos en la Cámara de Representantes y al Comité de Finanzas en el Senado. Para que los americanos aprueben un tratado, normalmente ellos tienen lo que le llaman una legislación de implementación, que le dedican, le asignan una fuerte cantidad de dinero a implementar ese tratado, que en México no lo hacemos, que quizás deberíamos de tener ese mecanismo. Fue lo que se negoció desde noviembre de 2018 hasta más o menos mediados septiembre de 2019. Imagínense las negociaciones que eso implicó para la oficina del representante comercial de Estados Unidos con el Congreso de Estados Unidos. Aparte, los demócratas tienen una clara alianza con los sindicatos y donde aparte había una ley desde 2005 de que todo tratado comercial tenía que incluir ya capítulos medioambientales y laborales. En ese proceso de legislación de implementación teníamos una doble función. Uno, cabildear con el Congreso para que aprobara y ratificara el tratado y 2, seguir pendientes de la negociación que el representante comercial tenía con el Congreso para ver qué goles o no goles nos podían meter a través de la legislación de implementación. La embajada y la embajadora estuvimos a cargo del cabildeo con el Congreso. La negociación con el representante comercial la llevó el subsecretario Jesús Seade. ¿Qué hacía la embajada? Hicimos un trabajo que pueden ver hasta en la página web de la embajada al día de hoy, de analizar cuál era la relación comercial de México con cada estado de la Unión Americana. Y en muchas ocasiones con cada distrito electoral de la Unión Americana.
De tal manera que cuando llegábamos a hacer el cabildeo al Congreso, le decíamos, mire, el comercio de México y Texas son 216,000 millones de dólares. Por lo tanto, esperamos que toda la delegación de congresistas de Texas vote a favor del TEMEC, porque si no se estarían disparando en el pie. Michigan, nuestro tercer socio comercial, 69,000 millones de dólares de comercio entre México y Michigan. Eso es casi igual al comercio de Estados Unidos con Brasil. Ese tipo de información que no se conoce, porque es increíble, pero en Estados Unidos no se termina de asimilar la importancia de México para su economía, fue clave en todo el proceso de cabildeo. Entonces, esa fue la primera instrucción, sacar adelante la ratificación del TEMEC. La segunda instrucción era mantener más o menos el frente en paz para que el presidente mexicano entrante tuviera tiempo de concentrarse en sus prioridades internas y que la relación con Estados Unidos no fuera una fuente de desgaste. Creo que muchos elementos los logramos manejar así, otros desgraciadamente no se pudo mantener tan en paz el frente, básicamente por el tema de migración, porque ya veíamos venir desde 2018 un cambio en las características de la migración, tanto en cantidad como en calidad, quiere decir en la composición de los grupos migrantes, que eran más bien cada vez más centroamericanos y más familias y niños no acompañados. Hubo un video de un grupo muy grande cruzando rápidamente la frontera por la zona de Río Grande y el presidente Trump enloqueció y fue cuando nos amenazó de imponernos aranceles si no había un control de la migración. Entonces, esa negociación de aranceles por migración fue muy difícil y yo creo que es un tema que sigue ahí pendiente porque siguen sin enfrentarse las raíces profundas de la migración. El logro principal fue la ratificación del TEMEC, que no es cualquier cosa, que nos da un marco jurídico estable para la relación económica con Estados Unidos, y el lograr que la comunicación con la administración Trump siempre se mantuviera de manera fluida, buscando los aspectos constructivos en lugar de resaltar las diferencias. Si yo la pudiera definir en pocas palabras, diría que estuvimos en estado de manejo de crisis durante 2 años. En ese sentido, quiero preguntarte sobre los pendientes que quedaron en el tintero, por ejemplo, la discusión de las raíces de la migración, las raíces reales de la migración. Supongo que queda también en el tintero como el conocimiento del peso que tiene México para Estados Unidos, no únicamente comercial, pero me gustaría que abundaras un poco más, porque a lo mejor también en lo que acabas de decir del manejo de crisis y la diferencia radical entre Donald Trump y Joe Biden, por lo menos en el discurso, ¿cuáles son los pendientes que le quedaron a México? ¿Qué se te quedó a ti en el tintero? ¿Qué le quedó al país en el tintero? Bueno, creo que está pendiente en el área de seguridad el retomar ese diálogo que ya empezó. Lo que tenemos que tener con la administración Biden y con el gobierno de Canadá, con Justin Trudeau, México, es la visión del futuro de América del Norte. Yo creo que ahorita no hay claridad si los tres países compartimos una visión de futuro. El cambio mismo de nombre del Telecanal TEMEC es muy significativo. De Tratado de Libre Comercio América del Norte a Tratado México, Estados Unidos, Canadá. 3 países, cada quien como sus intereses nacionales. Entonces, el primer planteamiento global es, ¿queremos o no queremos esa visión de futuro compartida? ¿Y cuál es? Yo creo que sí nos conviene. Si vamos segmentando ya, pasando de esa visión de futuro y de la visión de futuro de las relaciones bilaterales, vamos a los temas. A ver, seguridad. Reanudar, obviamente, el diálogo con medidas de construcción de confianza, porque me parece que la cooperación de seguridad hasta los días pasados era inexistente, por diversas razones. La detención del general Cienfuegos, las reformas a la Ley de Seguridad Nacional de México fueron creando cada vez más abismos de desconfianza. Pero el tema de seguridad es clave. Y ahí tienes tráfico de drogas, el tema de tráfico de armas, tráfico de dinero, tienes el tema del congelamiento de cuentas, de la identificación de las personas del crimen organizado y de la diversificación del crimen organizado, ya no solo a tráfico de drogas, sino a tráfico también de personas, de armas, de todos estos temas. En seguridad tienes una agenda cargadísima. En migración tienes 2 aspectos. El aspecto de la migración proveniente de Centroamérica y original, y que también es originaria de México. Y 2, el debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos. Porque lo que sucede en Estados Unidos y el tipo de reforma que se dé, si es que se da, ahí va a depender el futuro de 5 millones de mexicanos indocumentados.
Y entonces tienes esas dos líneas paralelas. ¿Cómo vas, por un lado, negociando con la administración Trump, con el Ejecutivo, todos los proyectos en México, en Centroamérica, el dinero que ellos van a poner ahí, cómo se enlazan los proyectos mexicanos con los proyectos de ellos, la visión de México con lo que está haciendo Naciones Unidas? Y por otro lado, ¿cuál es el seguimiento que debe hacer México de la reforma migratoria? En el tema fronterizo tienes ya, creo que debemos de haber aprendido la lección, que tenemos que ir cumpliendo con la entrega de aguas que nos marca cada año para que no nos llegue el fin del quinquenio con una deuda de agua, que no va a ser fácil porque tenemos los datos de la sequía en México y en Estados Unidos como nunca. Tienes el tema de problemas de saneamiento de agua a lo largo de la frontera, con particular atención en el saneamiento de Río Tijuana. Ahí tienes que operar con el NatBank. Tienes problemas de contaminación del aire o retos comunes de contaminación del aire, recursos naturales compartidos y los 57 cruces y puentes fronterizos y cuáles vas a ampliar y hacia dónde. Ahorita es la discusión si amplías Laredo 3 o empiezas la construcción del puente de Laredo 4 y 5, entre otros muchos temas. El tema frontera es esencial y deberíamos de estar poniendo especial atención al tema de salud fronteriza. La vacunación en la frontera, las pruebas en la frontera, la trazabilidad de las pruebas para que la frontera se pueda reabrir porque ha sido fuertemente afectada por el cierre que ya lleva más de un año. Luego tienes las relaciones económicas que se dan en el marco del TEMEC. Ya se presentaron las primeras demandas de arbitraje al amparo del TEMEC. Y teníamos todavía cerca de 11 demandas pendientes al amparo del Telecán. Y estas demandas no es por la ley de hidrocarburos, sino por el incumplimiento de pagos de contratos. Entonces, ahí tienes otros temas fuertes, también los temas laborales que están surgiendo y tienes simplemente el seguimiento diario del TEMEC, el funcionamiento de los comités de competitividad, etcétera. Esto nos estamos ya trazando en algo fundamental que es la regionalización de las cadenas de valor. Cómo atraer la inversión desde Asia, hacia América del Norte y hacia México. Después tienes los temas de cooperación ambiental. Tenemos el pendiente de la vaquita marina, la totuaba, nos acaban de embargar el camarón, no obtuvimos el certificado de comparabilidad de pesca, pero tenemos que obtener certificados de comparabilidad de 60 pesquerías mexicanas. Y luego toda la parte maravillosa que es cómo vas a retomar la movilidad estudiantil y académica en el futuro. Y bueno, y mi pendiente, mi obsesión personal, que es sí tenemos que estudiar cómo afectó la construcción del muro al medio ambiente en la frontera. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los retos más inmediatos? Porque con todas estas demandas que acabas de mencionar, como que de repente uno piensa por dónde empezar. ¿Cuáles serían para ti los retos más importantes? El reto de migración en sus dos vertientes, porque la ventana de oportunidad se va a cerrar en 2022, y el reto de reconstruir la confianza en los temas de seguridad. Pero no podemos dejar a un lado los temas de todo lo que es la cooperación agrícola y las investigaciones agrícolas, constante cabildeo que hacemos a favor, por ejemplo, de que dejen entrar los aguacates de Jalisco, todo el seguimiento de las investigaciones sobre las moras, el pepino, el pimiento. De eso dependen muchísimos, miles de mexicanos. La comparabilidad de las pesquerías, yo diría que eso por el momento es lo más importante. O sea, las diferencias que tenemos comerciales, las investigaciones, esos son urgentes, seguridad y migración. Mi experiencia en la embajada es que nunca dejas de atender los demás temas, porque entonces te crece el problema. Tienes que estar constantemente adelante de ellos. Por eso el equipo de la Embajada de México en Washington y la red de consulados pues era excepcional. Y no mencioné el trabajo diario que hace la Embajada con toda la red de consulados de seguimiento de los casos de la comunidad mexicana, todos los procesos que hay en las cortes sobre temas migratorios, también de los procesos de extradición que tenemos pendientes, etcétera. Quiero preguntarte como cuál es la visión a largo plazo, porque siento que hay muchas cosas que están pasando en los tres países, pero digo, desde luego hablo desde México. Pienso en la militarización de México, pienso también en la división que hubo durante el gobierno de Trump. ¿Cuál crees que sea la visión a largo plazo que hay en México? O sea, ¿cuál crees que sea desde tu punto de vista? El gran reto, Julieta, y lo que yo veo es que no hay esa visión justamente. No hay claridad de hacia dónde queremos ir. O sea, hace años que no hay una reunión de los líderes de los tres países. Y para que haya una reunión de los líderes no es nada más organizarla y decir ahí en 2 semanas. Es trabajarla de antemano los equipos, empezando desde abajo. ¿Qué queremos? A ver, ¿en
¿En qué vamos a coincidir? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿A los temas de seguridad, temas de cambio climático, a los temas de desarrollo económico y de regionalización de las cadenas de valor? Pero ¿cómo se va a articular esas cadenas de valor con los temas medioambientales y laborales? Y yo creo que ese trabajo nadie lo está pensando a nivel de América del Norte, porque nos está ganando la urgencia. En la relación con Estados Unidos, los temas de migración y seguridad, la relación de Estados Unidos con Canadá, pues sí tienen los temas de cambio climático, pero tienen también el tema del oleoducto. Yo creo que nadie está pensando ahorita en qué es lo que queremos de visión de futuro para América del Norte. ¿Queremos todavía este concepto de la Alianza de Prosperidad y Seguridad, el famoso ASPAN o Seguridad y Prosperidad? Yo no sé si nos gusta ese concepto. Yo diría que no, que el mundo está cambiando, pero ¿qué es lo que queremos? Yo encuentro muchos temas de coincidencia. Por ejemplo, si tú analizas con cuidado las propuestas de Biden del combate a la desigualdad de la administración Biden-Harris, de una serie de medidas que quieren tomar aún en el ámbito fiscal, encuentras grandes coincidencias con lo que ha propuesto el presidente López Obrador, pero no se está hablando de eso. Se están enfatizando a veces las diferencias en otros temas. Con Canadá se habla del programa de trabajadores temporales, sí, pero más allá, ¿qué estamos? Yo creo que ese es uno de los grandes retos. No veo que se esté pensando en este momento. Quizás es una de las asignaturas pendientes de la academia, Susana. Oye, y en ese sentido, Marta, a mí me interesaría mucho saber cuál es el lugar tanto de México como de Canadá y del mismo TEMEC para la administración Biden-Harris. Yo creo que jugando con esa visión de largo plazo, la reconstrucción, yo diría, hay que tomar en cuenta el lema de la administración Biden-Harris. Build Back Better. Vamos a reconstruir el pasado, pero mejor. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué salió bien en el pasado para mejorar? Y yo creo que el TEMEC es un acuerdo importante para la administración Biden-Harris. No quiere decir que al considerarlo importante vaya a estar exento de retos o de problemas en su implementación. Hay que recordar que la negociadora comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai, era justamente la jefa del staff del Comité de Medios y Procedimientos. Fue quien escribió la legislación de implementación del TEMEC. Entonces se la conoce al revés y al derecho. Entonces a mí no me cabe la menor duda que van a ser muy duros en la implementación del tratado, en los temas laborales, medioambientales, reglas de origen, todo. El estilo de Catherine es mucho más suave que el estilo de Lighthizer. Pero eso no quiere decir que nos vayan a dejar pasar o que nosotros les vayamos a dejar pasar todos los temas. Y ahí es donde vamos a ver de manera muy clara la interacción entre el Partido Demócrata y los sindicatos. Tenemos que tener gran lucidez para entenderlo y para saber por dónde tenemos que operar. Pero también creo que la administración Biden comparte el diagnóstico de la administración Trump de que su gran reto de política exterior y económico es China. A ellos les interesa un Estados Unidos fuerte frente a China. Y creo que hay conciencia en buena parte de la administración Biden de que no puede haber un Estados Unidos fuerte si no está asociado a Canadá y a México y a partir de eso a todo el continente americano. Ya hablaste como de que a lo mejor estamos desperdiciando la oportunidad de imaginarnos dentro de un bloque hacia el norte, pero ¿qué otras oportunidades estamos desperdiciando como país? La relación con Estados Unidos, yo diría que no hay que perder de vista jamás la importancia de los actores locales. Hay que trabajar mucho con los gobernadores, con los alcaldes, con el Congreso. Eso es fundamental y afortunadamente con la red de consulados que tenemos eso se puede hacer muy bien. El otro tema que a mí me preocupa que se nos está yendo ya no tiene que ver con Estados Unidos. No veo realmente una política exterior muy articulada que vaya más allá ahorita de la diplomacia, de las vacunas, etcétera. Está muy retrasada la firma del tratado con la Unión Europea y ni siquiera puede entrar en vigor el capítulo de comercio mientras no se firme y luego tiene que haber todo el proceso de ratificación por parte de todos los Estados miembros. Sé que se atravesó el COVID, pero eso está retrasado. No veo, por ejemplo, una presencia de México fuerte ahorita en temas de la agenda internacional que para mí son fundamentales, como son todos los temas medioambientales. No veo que haya más que una mínima tensión en México hasta ahora en todo el debate que se está dando sobre los sistemas alimentarios, que va a ser una cumbre de futuro, y sin embargo sé que en México debería de haber mucho interés al respecto. Creo que fue muy buena la intervención del embajador Juan Ramón de la Fuente en seguridad y sin embargo vemos un Consejo de Seguridad paralizado que nada más escucha pero no toma decisiones ante lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que es increíblemente dramático
México, creo que esa falta de atención a lo internacional que sí nos afecta es lo que más me preocupa. Y cuando digo falta de atención, no digo necesariamente por parte de la Cancillería, sino por parte del público en general. No terminamos de entender dónde vamos a estar posicionados frente a esta competencia Estados Unidos-China, relación Estados Unidos-Rusia, ¿no? Entonces, me parece que se nos están yendo en ese sentido muchas oportunidades porque México tenía liderazgo en varios de esos temas. Y ahorita yo no veo a México ejerciendo el liderazgo de esos asuntos. Que sin duda son temas de política exterior que han sido parte de la agenda siempre. Queremos agradecerte muchísimo, Marta, tus comentarios, tus palabras. Sin duda ha sido una entrevista muy rica y pues ya sabes, esta es tu casa, bienvenida siempre. Te agradecemos realmente tu presencia. Gracias, Susana, gracias, Julieta. Gracias. Y fue al contrario, un gusto tener esta conversación. A lo mejor resulta un tanto árida de repente por todos los temas, pero espero que abra el apetito, sobre todo de muchos jóvenes, de muchos académicos, de la opinión pública, para ver un poco más allá. Pues mil gracias, mi querida Marta. Gracias. Muchas gracias.